minutos y estaba muy atenta a todo lo que estaba contando Alfonso, Evia y Mariló, porque ya saben que yo soy una defensora a ultranza de los pueblos de la región. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy se sienta en nuestra salita de expertos Filadelfo Bustos. Él es presidente de la Asociación de Anestesiología y Reanimación de Castilla-La Mancha y Tratamiento del Dolor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer, Filadelfo, tenerte entre nosotros. Y bueno, queríamos invitarte porque precisamente en esta semana, el 16 de octubre, se ha celebrado el Día Internacional de la Anestesia. Y cuando hablamos de anestesia, a todos, ¿verdad ustedes? Es un buen día para hacer preguntas y dudas que tengan. Pues parece que como que nos da un poco de cosilla todavía decir, esta intervención hay que anestesiar. Lo primero de todo vamos a hablar de la anestesia y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, doctor. Pues evidentemente, la anestesia yo pienso que es una de las partes de la medicina muy desconocida y de las que conviene poner además un poco de luz. La anestesia hace muchos años la gente lo veía como algo que le provocaban más efectos secundarios y más complicaciones de las que beneficios podía haber. Más el pensamiento luego que la acción. Efectivamente. Sí. La anestesia ha permitido, junto con los avances de la cirugía, intervenir muchísimas patologías a muchísimos pacientes que antes era impensable que lo hubiéramos podido llevar a cabo. Ahora mismo la anestesia es muy segura. Estamos hablando de que la mortalidad intraoperatoria está por debajo del 5 por 100.000 habitantes. Esto es muy bajo. Eso es muy bajo. Y hoy en día hay muchos avances en cuanto a temas tanto de monitorización como de la seguridad en el manejo de los pacientes en anestesia. O sea que el primer mensaje que tenemos que mandar hoy a nuestros espectadores, estamos hablando de un mensaje que nos manda el presidente de la Asociación de Anestesiología de Castilla-La Mancha, de nuestra sanidad pública, es que podemos sentirnos seguros cuando entramos en un quirófano. Hay distintos tipos de anestesia. Eso también genera mucha controversia. A veces pensamos que nosotros podemos elegir la anestesia, pero otras veces no. Podríamos decir que hay tres grandes tipos de anestesia. La anestesia local, la que se hace en zonas muy concretas para procedimientos muy... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, doctor, para que la gente lo sepa. Pues cuando van a operar a alguien de una uña, de un dedo, una lesión que tenga en la piel, eso es una anestesia local. La que te ponen cuando vas al dentista también es anestesia local, cuando les van a sacar ustedes una muela. O cuando van a operar de cataratas y anestesian únicamente en la zona del ojo. Hay una anestesia regional que puede afectar a zonas más amplias, como puede ser un miembro, una pierna, un brazo. Cuando les van a poner una prótesis en la rodilla, efectivamente, por ejemplo. Una artroscopia, o cuando te van a intervenir un túnel carpiano, o de cualquiera de estas patologías. Y que también ese mismo tipo de anestesia se puede hacer a nivel del abdomen y anestesiar solo una zona, la zona inferior del abdomen o la zona intermedia. Y hay una anestesia general. Que esa es la que ya nos pone más nerviosos. Efectivamente. Cuando escuchamos la palabra general, porque si nos dicen local, regional, bueno, pues todos pensamos que como eso significa poco tiempo, porque relacionamos ya con poco tiempo y sobre todo que estamos viendo lo que está pasando, nos relaja. Pero ya general significa que no nos vamos a enterar de lo que nos va a pasar durante la intervención. Que es mejor. Bueno, ni es mejor ni es peor, depende. Luego lo que ocurre es que la mayoría de las veces se combinan. Quiero decir, la mayoría de las ocasiones, cuando operan a alguien de una artroscopia o de un procedimiento de anestesia regional, se seda al paciente y se le seda más o menos, en función de cuál es la ansiedad y del procedimiento que se va a hacer. A la inversa, cuando se hace una anestesia general, en muchas ocasiones se hacen técnicas regionales que nos van a permitir controlar el dolor en el posoperatorio. Es que mezcláis distintos tipos de anestesia. Efectivamente, se hacen anestesias combinadas. Entonces, lo que sí que tiene que estar, el paciente tiene que estar completamente convencido de que cuando hable con el anestesiólogo, antes de ser intervenido, tiene que llegar al acuerdo cuál es la mejor técnica anestésica para él, para ese paciente, que se le va a someter a ese procedimiento en concreto. ¿Y qué se tiene en cuenta cuando se decide qué tipo de anestesia va a tener cada paciente? Nosotros, antes de operar a un paciente, se hace una valoración preoperatoria. Eso es cuando nos llaman y nos dicen, para el preoperatorio, que es muy importante. Claro, la consulta de anestesia, efectivamente. Pues sí, pues lo que se trata ahí es de ver qué paciente es, si tiene alguna enfermedad que convenga tener en cuenta, si conviene incluso optimizar la enfermedad que tenga. A veces tenemos que recurrir a compañeros de otras especialidades para que optimicen su estado de salud y cuando están en mejores condiciones, operarle. Y luego ver el procedimiento al que se va a someter, porque para que nos hagamos una idea, no es lo mismo operar una rodilla de una forma u otra en función de cuál va a ser el procedimiento que va a hacer el cirujano
nosotros nos movemos también para hacer una técnica anestésica. En base a las condiciones del paciente y al procedimiento, le recomendamos al paciente qué técnica es la más adecuada para él. Hay muchos mitos en torno a esto, pero ya están viendo ustedes que los profesionales, el equipo multidisciplinar que al final forma parte de cualquier intervención, tienen muy claro cuando van a anestesiar a una persona todo. Estamos hablando de seguridad, que nos lo decía también el doctor. Pero todavía existen esos mitos de le pusieron más cantidad. ¿Verdad que sí? Sí. Es que se pasaron con la anestesia. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar porque además hoy en día el anestesiólogo está continuamente al lado del paciente vigilándolo y existen sistemas de monitorización que nos permiten ver en todo momento cómo está el estado del paciente. O sea, eso no tiene que pasar. Es decir, que cuando surge una complicación en una intervención, pues no es porque a lo mejor se hayan pasado con la anestesia, sino porque surgen otras circunstancias que vamos a ver gracias a esa monitorización que tiene el paciente y que ustedes van a poder intervenir si fuese necesario. Es decir, que esos mitos los vamos a dejar a un lado. Hoy es un buen día para decirlo, doctor. Luego también está esa anestesia que se utiliza para pruebas diagnósticas. ¿Cuánta gente hay que tienen que hacerle pues, una gastroscopia, una colonoscopia? Y ahí nos preguntan, ¿con anestesia o sin anestesia? Pues yo desde luego lo tengo clarísimo. Ayer lo decía también una compañera suya. Yo lo tengo clarísimo. Todo con anestesia y con un anestesiólogo. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos procedimientos son diagnósticos, a veces son terapéuticos, porque cuando a uno le van a hacer, no sé, pues una radiografía con contraste de una zona, si ven a lo mejor algo, a lo mejor lo pueden resolver sobre la marcha. Pues en algunas de estas ocasiones se requiere que el paciente esté inmovilizado, que el paciente esté quieto, que el paciente colabore cuando debe de colaborar y cuando no, que esté totalmente relajado. También en ocasiones nos conviene que el enfermo esté completamente dormido, porque hay que someterla a posiciones, hay que hacer manejos y tal. Todo esto se consigue, se facilita gracias a que el enfermo esté con un nivel de anestesia adecuado a la exploración que le van a hacer. Pues eso también nos ha quedado claro, que a ser posible cuando tengan que hacerles a ustedes alguna prueba, si puede ser con anestesia mejor, porque va a ser mejor para ustedes y mejor también para el resultado del diagnóstico de esa prueba. El teléfono está abierto, 925 28 87 91, el WhatsApp 660 37 39 30, si prefieren preguntarnos, a lo mejor están ustedes esperando una intervención, tienen duda, pues pueden preguntar al doctor Firadelfo Bustos. Más preguntas que nos surgen, doctor. Se cumplen 100 años de la epidural, de la famosa epidural que yo creo que revolucionó los quirófanos cuando una mujer embarazada llegaba a un hospital, cuando se ponía de parto. También ha generado mucha controversia este tipo de anestesia. Incluso hay mujeres que hoy por hoy se niegan a ponerse la epidural. Fue un español, un médico militar español, quien describió, Fidel Pagés, quien describió la anestesia epidural, la describió como la anestesia metamérica, porque es una anestesia que nos permite bloquear zonas del abdomen o del tórax, incluso. Que también se puede utilizar para otro tipo de intervenciones. Efectivamente, y de hecho lo utilizamos mucho. Yo creo que es un descubrimiento muy importante, ha constituido y constituye una herramienta muy importante, porque antes os comentaba el tema de la anestesia general. En numerosas ocasiones se hace también un bloqueo epidural o se pone un catéter epidural para que el paciente luego no tenga dolor. Lo mismo que se hace en el parto, se puede hacer en otro tipo de intervenciones. En relación al tema del parto, yo soy fiel defensor de la técnica epidural. Yo creo que eso permite que la mujer contribuya a que la mujer esté más confortable. Pero la gente todavía sigue pensando, y perdona que te vaya yo haciendo preguntas sobre la marcha, que son preguntas a lo mejor que surgirían o que haría cualquier mujer que llega a un quirófano cuando se pone de parto o en el previo, que cuando ponéis la epidural, y es, ¿pero me va a parar el parto? Esas cuestiones que hay. ¿No voy a poder empujar? No. Hoy en día ha habido muchos avances también en el mundo de la farmacología. Eso nos permite utilizar anestésicos con una duración más o menos predecible y que permiten además que la mujer contribuya, es decir, que no tengan un bloqueo motor y que la mujer no tenga dolor. Lo que se trata es de evitar que la mujer tenga dolor y que esa dilatación del útero y luego el periodo expulsivo le tenga ningún tipo de dolor, pero que a cambio también ella pueda colaborar. Exactamente, que el parto se va a desarrollar de forma normal, ¿verdad que sí, doctor? Y esa mujer que está anestesiada, también la gente tiene mucho miedo del lugar en el que se pone esa anestesia epidural. De la zona de punción. Exactamente, sí. Todas las anestesias, es decir, todas las técnicas anestésicas tienen sus riesgos, evidentemente. Pero como otras muchas cosas. Pero son mínimos. Ahora mismo, por ejemplo, estamos asistiendo a un problema, entre comillas, que es el tema de los tatuajes. Sí, sí.
cada vez hay más personas con tatuajes y que a veces nos dificulta, muchas veces es un reto, ¿eh? Hemos por eso es importante que lo digamos, porque habrá mucha gente que a lo mejor está pensando hacerse un tatuaje en alguna zona donde no debiera. ¿Eso es un problema? Es un problema porque no es aconsejable puncionar, meter la aguja a través de la zona donde está hecho el tatuaje para no introducir pequeñas partículas que puedan pasar a zonas donde no Que mejor dejar esa corresponden. zona libre, doctor, si alguna vez tenemos alguna intervención, que no haya ningún tatuaje, que tenemos todo el cuerpo entero si queremos para tatuarnos. Sí. Pero claro, los beneficios van a ser siempre superiores a cualquier dificultad que pueda surgir. Decíamos, en un parto, el parto no se va a parar, la mujer va a poder desarrollar su parto de manera normal y luego la gente también le preocupa el post. Nos despertamos de la anestesia. Pues nos despertamos de la anestesia y habitualmente... Ahí es la reanimación. Efectivamente, hay unas salas de reanimación donde va a pasar el posoperatorio inmediato. En función de cómo esté el paciente y de la cirugía que le han realizado, pues estará unas horas o incluso en algunas ocasiones puede estar hasta días. Y puede requerir soporte, es decir, puede requerir que le tengan que tener conectado a máquinas durante un tiempo hasta que el paciente se vaya recuperando. No olvidemos que antes, cuando hablábamos de los riesgos de la anestesia, los riesgos de la anestesia y de cualquier cirugía van vinculados fundamentalmente al estado del paciente y al procedimiento. Un paciente que es cardiópata, pues en un momento determinado de una cirugía puede tener una complicación de su corazón. Exacto. Para que lo entendamos. Exacto, pero por eso está todo monitorizado y desde luego también hoy quiero agradecerle la labor de esta televisión pública y de este programa que han hecho los anestesiólogos durante la pandemia en esos procesos de intubación de tantos pacientes. Doctor. Pues sí, ha sido un momento, una etapa un poco difícil, pero yo creo que los anestesiólogos ahí han sabido ocupar el lugar que les correspondía. No olvidemos que en muchos hospitales, sobre todo de aquí, de esta comunidad autónoma, hospitales pequeños donde no hay unidades de cuidados intensivos, quien ha manejado todo este tipo de pacientes han sido los anestesiólogos. Y en aquellos hospitales mayores como el de Toledo, donde hay unidades de cuidados intensivos potentes, pues el servicio de anestesiología ha sido el que ha permitido duplicar las camas y el manejo de este tipo de pacientes. Y yo creo que hay que estar agradecidos a estos profesionales. Totalmente. Mucho. Por desde aquí nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Bustos, un placer tenerle en el programa. Cuando Muchas quiera gracias. puede venir. Ya Muchas lo sabe, gracias. que tiene su casa. Muchísimas gracias. Continuamos en Estando Contigo, que vamos a hablar ahora del juego del calamar.